Hola, buenas tardes a todos. Soy Margarita Tavila, coordinadora de la terapia intensiva del Instituto Fleming y médica de planta de la terapia intensiva del Hospital de Clínicas. Y hoy nos convoca un tema que es la insuficiencia respiratoria y la ventilación no invasiva en el paciente oncológico. Para empezar a hablar del tema, y dado que el escenario más frecuente de la implementación de la ventilación no invasiva y del tratamiento de la insuficiencia respiratoria es la terapia intensiva, quería refrescar algunos conceptos que últimamente nos vienen modificando un poco nuestra manera de trabajar y las expectativas que ponemos en los resultados de nuestro trabajo. Y todos sabemos ya que en los últimos 15 años, sobre todo, la expectativa global y la sobrevida de los pacientes oncológicos es mayor. Y esto es porque no solo los tratamientos son más eficaces quizás y hay más oferta terapéutica ante la enfermedad oncológica, sino que además las terapias de sostén son más efectivas, más sofisticadas, tenemos muchas más herramientas para entender lo que pasa fisiológicamente en un paciente y darle respuesta a el sostén de sus funciones vitales cuando no pueden ser automáticas. Y por eso el número de pacientes oncológicos en la terapia intensiva va en aumento y entonces el cáncer debería considerarse como una comorbilidad, casi como si estuviéramos hablando de diabetes, hipertensión o alguna comorbilidad vascular. Padecer una enfermedad oncológica en sí mismo no debería ser una limitante para la admisión de un paciente a terapia intensiva, y esto es debido a que la diferencia en la mortalidad de pacientes con y sin cáncer en terapia intensiva no es estadísticamente significativa. Y hay una cosa muy importante, que es que la percepción subjetiva, el ojo clínico, el concepto subjetivo de lo que está pasando con el paciente y su evolución y su pronóstico puede equivocarse. En un 25% esas predicciones pueden ser erróneas, por lo cual un trabajo multidisciplinario conducido por el oncólogo, el terapista, el paliativista, el clínico, imagenólogos, radioterapeutas, puede llevar a que el trabajo en conjunto sea lo más beneficioso para el paciente en todos los aspectos. En estos cuadros podemos ver cómo al correr del tiempo, al transcurrir los años, la expectativa de vida, la sobrevida de los pacientes en terapia intensiva han mejorado, ya sea con tumores sólidos, enfermedades oncohematológicas o cuadros mixtos. También ha mejorado la sobrevida hospitalaria en el próximo cuadro y también la sobrevida a la internación de terapia intensiva, ¿sí? Con un aumento interesante en la sobrevida de estos pacientes que para los años 90 el ingreso a terapia intensiva era casi una sentencia de muerte. En este momento estamos viendo niveles aceptables de sobrevida comparables a los pacientes no oncológicos. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué ingresan a UTI los pacientes oncológicos? Y los pacientes oncológicos ingresan a UTI para recibir asistencia, monitoreo, y cuidados postoperatorios de grandes cirugías resectivas oncológicas a las que nosotros en el instituto estamos acostumbrados. También pueden ingresar a terapia intensiva en el contexto de emergencias oncológicas que pueden darse
en el inicio de la enfermedad como forma de debut, en el transcurso de la enfermedad y el tratamiento, o quizás al final de la evolución de la enfermedad. Sabemos que todos los pacientes oncológicos van a tener una consulta a emergencias y probablemente sea una emergencia oncológica en los últimos 15 días de su vida. Así que eso puede ser un motivo de consulta. El shock séptico, el más frecuente, la causa infecciosa es la causa más frecuente de descompensación en nuestros pacientes, la presencia de insuficiencia renal y la que nos convoca en esta charla, que es la insuficiencia respiratoria. Estas serían las causas más frecuentes de ingreso a terapia intensiva de los pacientes oncológicos. Entonces, empecemos con las definiciones, a que llamamos insuficiencia respiratoria. Jack Campbell en el año 1965 definía la insuficiencia respiratoria como la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir adecuadamente con su función de intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre de manera efectiva para tener una respuesta acorde a los requerimientos metabólicos de cada momento fisiológico. Entonces, esa es la insuficiencia respiratoria. Y en números, uno puede tener distintos conceptos con respecto a cuál es la PO2 adecuada para cada paciente o para cada momento, pero una PO2 menor de 60 milímetros de mercurio en reposo a nivel del mar y ventilando aire ambiente, es decir, una fracción inspirada de oxígeno del 21%, acompañado o no de hipercapnia con aumento de la PCO2 por encima de 45 milímetros de mercurio. Eso constituye la definición en números de la insuficiencia respiratoria y está acompañada de un cuadro clínico característico como es la taquipnea, la utilización de músculos accesorios, distintos grados de cianosis y distintos grados de alteración de la conciencia que van a depender quizás mayormente de la alteración del flujo sanguíneo cerebral y del valor de hipercapnia. Ahora, hay un concepto importante que debemos saber, que la insuficiencia respiratoria sin diagnóstico tiene peor pronóstico. Es decir, si nosotros no podemos llegar al diagnóstico certero o aproximado del síndrome que causa la insuficiencia respiratoria, este paciente va a tener peor pronóstico. Y en el paciente oncológico, ¿cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria? La más frecuente, la que nunca debemos olvidar, que nunca debemos dejar de descartar hasta tener una negativa, y que es la más frecuente, es la causa infecciosa. Sabemos que en el 90% de los casos de pacientes, tanto con tumores sólidos como con tumores oncohematológicos, la causa de la insuficiencia respiratoria es la infección. Y en un tercio de esos casos, las enfermedades oportunistas, los gérmenes oportunistas son los responsables. Por ejemplo, la causa frecuente infecciosa del distrés primario en pacientes inmunocomprometidos es la infección por Pneumocystis carini, Pneumocystis jirovesi, recientemente bautizado, y Aspergillus. Y las causas de distrés secundario en los pacientes oncológicos, la causa infecciosa oportunista más frecuente es la cándida. El distrés es causa de insuficiencia respiratoria, las toxicidades, tanto de quimioterapia como radioterapia, los tratamientos, embolias sépticas, embolias tumorales, hemorragia pulmonar con la hemorragia alveolar difusa, las reacciones e injuria pulmonar asociada a la transfusión de hemoderivados, las situaciones emergentes de una urgencia oncológica, como es la leucostasis pulmonar, la obstrucción de la vía aérea, los síndromes mediastinales con el síndrome de vena cava superior, y puesto en último lugar, y esto no es una casualidad, la progresión de la enfermedad,
la linfangitis carcinomatosa, que son cuadros que en general cuando uno no sabe que tiene un paciente, qué le pasa en el pulmón a un paciente, enseguida nos viene el diagnóstico de progresión de enfermedad o linfangitis carcinomatosa, y eso en general debe ser un diagnóstico de descarte luego de pensar en las otras opciones de las que estuvimos hablando recién. Y las causas no pulmonares de insuficiencia respiratoria, las que no tienen que ver con el pulmón, como pueden ser la insuficiencia cardíaca y los trastornos hemodinámicos derivados de la embolia de pulmón. Y en los pacientes oncohematológicos, las causas de insuficiencia respiratoria aguda muchas veces tienen que ver con el momento de la enfermedad y de la terapéutica que está transcurriendo el paciente. Entonces hay momentos, como vemos en este cuadro, en donde la sepsis es la causa más frecuente, en donde luego empiezan a tener más injerencia en la insuficiencia respiratoria los distintos grados de toxicidad. Y de acuerdo al estado inmunitario del paciente, podemos encontrar distintos gérmenes responsables de la insuficiencia respiratoria y las causas no infecciosas, como pueden ser el engraftment, los cuadros de bronquiolitis o neumonías organizativas, las llamadas en estos momentos BU, o la enfermedad de injerto contra huésped. ¿Y de qué se trata la ventilación no invasiva? La ventilación no invasiva es un método de soporte ventilatorio que provee soporte al esfuerzo de ventilar y oxígeno a alta fracción a través de una máscara o un dispositivo similar. Y se diferencia de los mecanismos, de los métodos invasivos de ventilación porque no atraviesa la vía aérea superior, por ejemplo a través del tubo orotraqueal, la máscara laringea o una traqueostomía. Tenemos que entender que en escenarios correctos, la ventilación no invasiva es una herramienta altamente beneficiosa, como vamos a ver más adelante, es una de las conclusiones últimas sacadas por Jordi Mancebo, Brochard, New England de este mes. Y la aplicación puede ser tanto en el ámbito ambulatorio para pacientes con apnea del sueño, pacientes con trastornos crónicos de la ventilación, pacientes neuromusculares, y también su aplicación puede estar encuadrada en el ámbito hospitalario, tanto con intención curativa de patologías como una intención paliativa. Las formas de brindar ventilación no invasiva es a través de presión positiva continua en la vía aérea, como es el CPAP, presión positiva de forma intermitente, tanto en la inspiración como en la expiración, como es la combinación de presión soporte y PIP, presión de fin de expiración positiva, y las cánulas de alto flujo, recientemente vueltas a poner en boga en el contexto de la pandemia COVID. ¿Cuáles son los objetivos que uno debe buscar cuando implementa ventilación no invasiva? El objetivo primordial a veces parece que es mejorar la oxigenación y la ventilación de los pacientes. Y en ese contexto, brindar un soporte ventilatorio que evite las complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica no invasiva, el riesgo de infecciones, trauma, en fin. Pero lo que debemos tener como premisa es que la ventilación no invasiva debiera tener como objetivo disminuir el trabajo respiratorio, y de esta forma se puede evitar la injuria pulmonar asociada al esfuerzo del paciente, no solo en ventilación espontánea, sino también en el contexto de ventilación no invasiva inadecuada. Y también poder sacar provecho de los efectos hemodinámicos de la presión positiva en la interacción cardiopulmonar, que son beneficiosos para el tratamiento de, por ejemplo, patologías como la insuficiencia cardíaca.
Bueno, ¿y cuáles son las indicaciones de ventilación no invasiva? Y entonces, para buscar apoyo bibliográfico, en 2017 en Anesthesiology se ha publicado una importante revisión donde se han mencionado los 10 artículos más importantes sobre la utilización de ventilación no invasiva en los pacientes críticos, y esto fue convocando a un panel de 16 expertos, de los cuales solo 12 han aceptado participar con su experiencia. Ellos debían brindar 10 artículos que consideraran fundamentales para la evolución de la ventilación no invasiva, y después se hizo una elección de los más votados, y estos son los que vamos a discutir ahora, y que van a traer claridad con respecto a las indicaciones precisas de la ventilación no invasiva. Aquí están mencionados los 10 estudios, los que fueron elegidos los más importantes, y ahora vamos a ir repasando uno por uno cuál es el aporte más importante para el estudio de la VNI que han dejado cada uno de estos trabajos. Vamos a empezar por el último, por el número 10, y es NAVA en Critical Care Medicine del 2005, un estudio randomizado, controlado, que estudió el rol de la ventilación no invasiva en la prevención de la falla respiratoria post-extubación en pacientes de alto riesgo. Se hicieron periodos de ventilación no invasiva de por lo menos 8 horas diarias y se comparó con el tratamiento estándar, que es aporte de oxígeno a bajo flujo post-extubación, y se vio que había una mejoría en la evolución de los pacientes y menor eventos de falla respiratoria post-extubación en los pacientes que hacían VNI prolongado por lo menos 8 horas diarias versus los que solo recibían oxígeno. Y lo que se vio es que en estos casos los pacientes podían presentar insuficiencia respiratoria aún sin tener alteraciones gasométricas inicialmente, por lo que debería utilizarse este método, la VNI prolongada, en la prevención de la falla post-extubación, aún con gasometría normal. Bernstein, en New England Journal of Medicine en el 91, presentó un trabajo randomizado, controlado, estudiando pacientes con insuficiencia cardíaca que habían sido tratados con CPAP, presión positiva continua, versus oxígeno solo, es decir, tratamiento médico estándar, mientras se instauraba el tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca, y se vio que la utilización de CPAP reduce la necesidad de ventilación invasiva, de intubación y ventilación mecánica en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y luego se dieron otros estudios que demostraron que además disminuía la mortalidad en esos casos. Ya para el año 2000, Antonelli introdujo en un randomizado el tema de los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes con trasplante de órgano sólido que desarrollaban insuficiencia respiratoria, y que se utilizaba ventilación no invasiva en pacientes seleccionados. Y en estos pacientes lo que se vio es una menor incidencia de intubación y de complicaciones relacionadas con la intubación y la ventilación invasiva, con comparación con los pacientes que habían recibido tratamiento médico estándar, y abre un poco las puertas a esta altura de la ventilación mecánica a los pacientes inmunocomprometidos. Brochard en el 90 evaluó pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en insuficiencia respiratoria hipercápnica por una reagudización de su EPOC, y vio que el uso de presión positiva intermitente de ventilación no invasiva con soporte y PIP disminuyó la necesidad de intubación y de ventilación invasiva de estos pacientes, convirtiéndose esto en una de las indicaciones clase A. Plant
mencionó la ventilación no invasiva como una posibilidad terapéutica en el ámbito de la sala de emergencias, disminuyendo la necesidad de intubación y ventilación invasiva. Haber, en un multicéntrico retrospectivo y controlado, mostró a la ventilación no invasiva como una opción de tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, como una terapéutica de rescate en la insuficiencia respiratoria aguda desarrollada en el postoperatorio de cirugías abdominales. La utilización de ventilación no invasiva en estos casos disminuyó los días de internación en terapia intensiva y las complicaciones relacionadas con la hospitalización, la internación prolongada. Lo que no hubo fueron diferencias en la mortalidad a los 90 días. Antonelli fue el primero en mostrar que la ventilación no invasiva podía obtener mejorías en el estado ácido base de los pacientes, en la gasometría. Y entonces desarrolló la idea de un posible rol de la ventilación no invasiva precoz en pacientes seleccionados con insuficiencia respiratoria aguda, aunque esa indicación continúa siendo oportunidad de debate y con conclusiones aún controversiales. En pacientes seleccionados se pudieron obtener mejorías gasométricas con la utilización de ventilación no invasiva. Gilbert, en 2011, se encargó de los pacientes inmunocomprometidos, la mayoría oncohematológicos, que presentaban infiltrados pulmonares en estadios tempranos de insuficiencia respiratoria, y la utilización de ventilación no invasiva en estos pacientes que no tenían shock ni disfunciones, se vio una disminución de la necesidad de intubación orotraqueal y de complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica, y así también como la disminución de la mortalidad. Navas, en el 98, evaluó el papel de la ventilación no invasiva en la extubación temprana y colocación inmediata de ventilación no invasiva en pacientes EPOC con alta probabilidad de winning dificultoso. Esto posibilitaba una extubación precoz en pacientes en los que ya se veía que su destete de la ventilación mecánica podría llevar más tiempo y estaban más expuestos a la necesidad de traqueostomía y a mayores complicaciones, y se dio en un contexto de cambio de interfase del tubo orotraqueal, ventilación no invasiva, a una máscara de ventilación no invasiva, y esto mejoró los tiempos y mejoró la evolución de estos pacientes con winning dificultoso. Y el primero de los trabajos elegidos, el más citado, fue el de Brochard del 95, un multicéntrico, prospectivo, randomizado, que evaluó el papel de la ventilación no invasiva en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica reagudizada con acidosis respiratoria, y lo que se vio que la utilización de ventilación no invasiva redujo la necesidad de intubación orotraqueal y ventilación mecánica, redujo los tiempos de internación y la mortalidad hospitalaria. Para estar seguros de que la elección del método y del paciente fue la correcta, y que no estamos prolongando la llegada de la ventilación y la indicación de la ventilación invasiva, insistiendo con un método no invasivo que no resulta, se han descrito predictores de la falla de la aplicación de la ventilación no invasiva, y esto es la presencia de scores de severidad elevados, Apache mayor de 25, SAPS mayor de 33, SOFA mayor de 9, el distrés moderado y severo, la frecuencia respiratoria mayor de 35, un pH menor de 7,25, luego de una hora de tratamiento con ventilación no invasiva que la PAFI
sea, la relación entre la PO2 y la FiO2 persista baja, menor de 150, cuando la interfase es intolerable para el paciente por claustrofobia, por fugas, por lesiones, la presencia de vasoactivos y el requerimiento de diálisis son incluso considerados hasta en algunas oportunidades contraindicaciones de la utilización de ventilación no invasiva. Y si tenemos un paciente con ventilación no invasiva por más de 72 horas sin resolución del cuadro, también es un predictor de mal pronóstico, de un predictor de falla. Y la falta de diagnóstico de la causa de insuficiencia respiratoria también es un predictor de falla de la ventilación no invasiva. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de la ventilación no invasiva? Esto hay que tenerlo presente para no utilizar en forma inadecuada el método y no desgastar oportunidades del método y oportunidades del paciente. El trauma facial, la claustrofobia. Un hecho importante en nuestros pacientes, la presencia de cirugía reciente de vía digestiva alta, cirugías de esófago, cirugías de estómago, cirugías de cuello, en donde no solo la pérdida de esfínteres en la cirugía pueden favorecer el reflujo, sino que someter a las suturas recientes a presión positiva, aunque sean bajas, pueden tener alguna injerencia en la evolución de dicha sutura, por lo cual se debe tener precaución, es una contraindicación. La oclusión intestinal, que puede llevar a la broncoaspiración ante la presencia de presión positiva. Un paciente incapaz de proteger su vía aérea superior con mal manejo de secreciones, la presencia de shock. La crisis asmática es una contraindicación. La ventilación no invasiva está contraindicada en los pacientes en crisis asmática, el distrés severo, las patologías lobares, las patologías unilaterales, como las neumonías, son contraindicaciones para la ventilación no invasiva. El neumotórax no drenado, porque el mismo método puede perpetuar la fuga y perpetuar el problema. Y el deterioro del sensorio, pacientes con trastornos neurológicos, excepto que uno piense, que uno tenga la certeza de que el diagnóstico del deterioro del sensorio tiene que ver con la presencia de hipercapnia. La revisión más actual, lo último publicado con respecto a este tema, ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria en adultos, fue llevada a cabo por Munshi, Mancebo y Broyard y publicado en New England Journal of Medicine de noviembre de este año 22. En este noviembre, y ellos coinciden en que existen indicaciones universales, como puede ser la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica en un EPOC reagudizado, la prevención de la falla en la extubación en los pacientes con factores de riesgo, la ventilación no invasiva de rescate en la insuficiencia respiratoria aguda posoperatoria y en pacientes con obesidad. Pueden ser indicaciones universalmente aceptadas en donde se ve un beneficio. Todo lo demás debe ser considerado en cada caso en particular, eligiendo adecuadamente el paciente y viendo riesgos, beneficios de la implementación del sistema. En este cuadro podemos ver cómo en una etapa pre-ventilación mecánica se ven beneficiados para prevenir la necesidad de intubación y ventilación invasiva, los pacientes con edema pulmonar cardiogénico, los EPOC, los obesos y las insuficiencias respiratorias agudas hipoxémicas leves a moderadas. Y ya una vez instaurada la ventilación mecánica, se nota claramente el beneficio para la extubación temprana, para prevenir la falla en la extubación y como terapéutica de rescate en los posoperatorios. Acá se ve claramente cómo a medida que va disminuyendo la PAFI, la oxigenación es más pobre y el distrés es más severo, la probabilidad, la frecuencia de falla de la ventilación no invasiva es mucho mayor. Dos palabras sobre las cánulas nasales de alto flujo,
que han surgido en la utilización de ese método durante la pandemia COVID-19. ¿Cómo funcionan estas cánulas? Son dispositivos capaces de ofrecer oxígeno a alto flujo, con frío 2 alta, cercanas a 1, flujos cercanos a 60 litros por minuto, confiables, humidificado y caliente a temperaturas cercanas a la corporal. Con esto lo que se logra es lavar el espacio muerto faríngeo, anatómico, se reduce la resistencia nasofaríngea, tiene cierto grado de producción de presión positiva al final de la expiración, precisamente por el alto flujo, es más confortable por el hecho de, y mejor tolerado por los pacientes, por el hecho de ser nasal, por humidificar y calentar el aire entregado, y hay un mejor control de la FiO2 y precisamente por humidificar, calentar, a mejor aclaramiento de la función mucociliar. Y la evidencia en la utilización de las cánulas de alto flujo está dada principalmente por el apoyo ventilatorio en los periodos de posextubación, la utilización en forma intermitente con ventilación no invasiva, el apoyo respiratorio para procedimientos y su implementación en el área de cuidados paliativos para disminuir los síntomas de disnea relacionados con enfermedades no curables en pacientes que no son candidatos a ventilación invasiva. También en la insuficiencia cardíaca aguda pueden generar un beneficio, y en las enfermedades respiratorias crónicas puede ser utilizado siempre y cuando la hipoxemia sea leve a moderada. Los próximos gráficos muestran en un diagrama de flujo en función del tiempo inspiratorio y expiratorio cómo el alto flujo entregado a través de una cánula nasal de alto flujo puede aumentar fácilmente la fracción inspirada, siendo esta segura y medible. La mezcla con el aire ambiente, dada por la velocidad del flujo con que es administrado el aire, tiene influencia en la FiO2 final. ¿Y qué puedo decir de la ventilación no invasiva para pacientes oncológicos concretamente? Que no hay diferencias en las indicaciones de este método para pacientes con o sin cáncer. Que existe un escenario que surge en el contexto de la medicina paliativa, en donde los pacientes que no son candidatos a intubación orotraqueal pueden beneficiarse de la ventilación no invasiva con una mejoría sintomática, y que muchos de ellos han podido salir del ámbito de la terapia intensiva utilizando ventilación no invasiva como método paliativo. Pero si hay algo que ahora vamos a concluir y que creo que es lo más importante, que no debemos permitir, es que el uso de la ventilación no invasiva retarde la indicación en pacientes oncológicos o no oncológicos, pero más aún en los que nos compete, que son los oncológicos, no retrase el inicio de la ventilación invasiva, porque eso sí es perjudicial. Entonces, para ir concluyendo, podemos decir que la ventilación no invasiva en escenarios individuales y seleccionados con pacientes bien elegidos puede ser una herramienta útil y lograr mejoría clínica y gasométrica. Como dijimos hace unos momentos, el 57% de los pacientes oncológicos terminales que fueron asistidos con ventilación no invasiva salieron vivos de la UTI, por lo cual esto tiene que tenerse en cuenta cuando uno toma la decisión de usar un método. La influencia en la sobrevida, igualmente, global de los pacientes es controversial, pero lo que ciertamente aumenta la mortalidad de los pacientes es el retraso de la ventilación invasiva. La cánula nasal de alto flujo podría ser
más efectiva que una máscara de Venturi por las características que mencionamos y podría incluso resultar más cómodo que la interfase de la ventilación no invasiva en un escenario paliativo. Muchas gracias.